Yo pude dar seguimiento de la reunión anterior de la comisión en la que comparecieron demás miembros del sector empresarial, así como el señor ministro Julio José Prado. Estuvo muy atento a las comparecencias y a las consultas que emanaron de parte de la comisión. Nuestro pedido de comparecencia, en el caso puntual del sector camaronero, responde a agregar o a dar un punto de vista adicional respecto de la política comercial por un lado, y luego de, así como se hizo en la sesión pasada, los efectos que puede tener un tratado de comercio bien negociado para la economía del país, en beneficio del consumidor ecuatoriano y, por supuesto, de la generación de divisas a través de la exportación y más plazas de empleo. Cronológicamente hablando, si hacemos una comparación entre la agenda comercial que se está llevando a cabo a la fecha y la agenda comercial del Ecuador de las últimas décadas, nos encontramos frente a probabilidades o posibilidades de crecimiento en exportaciones similares a las que ya analizamos cuando se negoció el acuerdo comercial con la Unión Europea. Lo digo así porque la Cámara de Acuacultura, que por responsabilidad que tengo al presidir la Cámara, fue un actor muy activo en el proceso de negociación y entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea. En ese entonces el debate era muy parecido, y es bueno que a través de esta comisión, no solo el día de hoy, sino que se promulgue este debate respecto a la apertura comercial, porque es un debate sano para el Ecuador, como lo fue en el momento de la negociación del TLC con la Unión Europea y como lo es ahora en la negociación con México, con China, con Corea, con Canadá, con otros países. ¿A qué me refiero? A que el Ecuador, con una economía pequeña de 18 millones de habitantes, tiene dos caminos cuando uno quiere desarrollar una línea de negocio. Si su línea de negocio atiende al mercado local, tiene por un lado un mercado pequeño relativamente hablando, de 18 millones de habitantes, con la ventaja que tienen el dólar como moneda de circulación, entonces es una moneda dura, que incluso le permite en el largo plazo salvaguardar la capacidad adquisitiva de ese consumidor. Por eso, si ustedes revisan la data, Ecuador tiene un índice inflacionario bastante bajo en la región. Y eso se debe principalmente a que el dólar de alguna manera nos ha permitido, digamos, que blindar ante problemas exógenos la capacidad de consumo del ciudadano. Entonces, cuando usted tiene un modelo de negocio que atiende al mercado local, tiene esa ventaja, pero la desventaja es que tiene que competir con el producto que llega de fuera, que viene de países con monedas propias, que deprecian su moneda para generar competitividad, que viene de países con estructuras de costos más flexibles, no solo por la moneda propia, sino porque posiblemente tengan regímenes laborales menos exigentes, lo que significa un dumping social frente a nosotros que tenemos un régimen laboral con una serie, digamos, de rigideces, pero que nos ha permitido, de alguna forma, a quienes hacemos negocios formales en el país, garantizar bienestar a los ciudadanos a través del respeto a esas normas laborales, cumplimiento de todos los estándares sociales y demás, aportaciones a IES y demás. Entonces, pero eso no significa que no dejan de ser unas cargas. Y cuando tenemos competencia de países que no respetan esos principios, sin duda que hay un riesgo para esos negocios. A lo largo del tiempo, el Ecuador ha blindado la competencia internacional a partir de la aplicación de salvaguardas, aranceles y otro tipo de medidas que, si bien es cierto, han alejado cierta competencia, lo que han encarecido es el costo de ciertos bienes para el consumidor local ecuatoriano. Entonces, es aquí la primera parte del debate. Queremos mejorar la condición de vida del ecuatoriano, que tenga oportunidad de acceder a productos de buena calidad, por supuesto, a costos más competitivos, sí. Para ello hay que negociar un acuerdo comercial que abrirá la puerta a competencia internacional. Ahora, dicho esto, lo que tiene que hacerse sí o sí en paralelo es trabajar en la competitividad de las cadenas productivas nacionales para que el ingreso de esos productos, no necesariamente inmediato, ojo, pueden dejarse las desgravaciones que el ministro explicaba en los diferentes acuerdos, como pasó con Europa para ciertos productos, ¿no? Y como va a pasar para ciertos productos en México y ciertos productos con China, ¿no? Pero lo cierto es que eventualmente en el tiempo esas desgravaciones se van eliminando y por tanto, o van evolucionando y por tanto los productos empiezan a ingresar. Y el Ecuador sí o sí tiene que hacer la tarea de trabajar en competitividad. Básicamente en dos frentes.
bajar costos de producción, es decir, que la estructura del Ecuador le permita a una empresa mantener costos de producción competitivos, y por otro lado, a través de la innovación, para que por la vía de la productividad también se vayan diluyendo estos costos por las economías de escala y podamos ser competitivos. Ahora, ¿cuál es el problema con ese primer modelo? Que la economía ecuatoriana es de 18 millones de habitantes y al ser pequeña no permite llegar a escalas a varios negocios. Usted, para llegar realmente a escala que le permita crear centenas de miles de plazas de empleo, tiene que salir a exportar. Para que por la vía de la economía de escala, al llegar a otros mercados internacionales con muchos más habitantes, usted pueda realmente desarrollar esa industria y crecer creando plazas de empleo. Ese es el ejemplo de los sectores que se dedican a la exportación, como el banano, como el camarón, que por poder acceder a mercados internacionales han podido crecer en su volumen de producción y por ende demandar más personas, crear más plazas de trabajo en diferentes eslabones de la cadena de valor, pero esto no se pudiera hacer si no accedemos a esos mercados. Voy a poner solamente un caso para no tomar más del tiempo que tengo asignado, el caso China. El Ecuador históricamente, en su mejor momento, antes de venderla a China, vendió aproximadamente, digamos, en su pico más alto, 250, 350 millones de libras de camarón. Esas 350 millones de libras de camarón estaban distribuidas entre el mercado de los Estados Unidos y el mercado de la Unión Europea. En la Unión Europea ya somos el principal proveedor de camarón. Y en Estados Unidos competimos duramente con India, que tiene, como yo les mencionaba antes, moneda propia, estructura de costos más flexible, incluso no tienen regímenes laborales y respetan esos regímenes laborales, hacen dumping social en Estados Unidos, ¿no? Entonces nos quitan mercado. Cuando a mediados del 2012 el Ecuador empieza a vender a China camarón, se marca un antes y un después en el sector camaronero ecuatoriano, porque la tasa de crecimiento de nuestra industria, que era un promedio del 8% anual, 7% anual, pasó a ser del 16% anual, dado que empezamos a venderle al mercado más grande del planeta, que es un mercado de 1.400 millones de habitantes. Al día de hoy, China es el principal mercado del camarón ecuatoriano. Compra casi el 60% de nuestra producción, mientras que el otro 40% se distribuye en Europa, a donde no hemos bajado nuestro volumen. Seguimos siendo el principal proveedor. Y otra parte a los Estados Unidos, donde hoy somos el segundo proveedor después de India y donde el camarón es el principal producto de exportación del Ecuador a los Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Número uno, que no hay desviación de comercio. Es decir, el momento en que logramos acceder al mercado de China, el acceso a ese mercado motivó el crecimiento de la industria en esta última década, sin desatender los mercados tradicionales, pero creciendo, porque ahora atendemos y somos el principal proveedor de camarón a China. Es decir, China, su principal proveedor de camarón es el Ecuador. ¿Qué ha permitido eso? Solamente en ese periodo de 10 años se crearon casi 40.000 plazas de trabajo nuevas en toda la cadena de valor del camarón. La cadena de valor del camarón empieza con los laboratorios de larva, porque tenemos un ciclo cerrado. Ustedes recordarán hace 30 años el larvero que conseguía el larva digamos que de los estuarios, larva salvaje, eso se prohibió en el año 2007, ¿no? Y hoy tenemos un ciclo cerrado. Entonces, desde los laboratorios que producen la larva, las fincas que crían y engordan el camarón, procesadoras, exportadoras, fábricas de alimento, empresas que brindan insumo, tecnología, equipamiento, motores de todo tipo, locales, internacionales, sistemas de bomba. Las bombas que se utilizan para el bombeo en las piscinas camaroneras del Ecuador, el 50% de las bombas operando en el Ecuador son de una industria metalmecánica local que se llama Delta Delfini y que hoy exporta esa tecnología porque dado que tiene una industria grande en el país, ¿no?, que le ha permitido probar y mejorar constantemente su equipamiento, porque es una industria que está en constante innovación para competir en los diferentes mercados, hoy ese equipamiento se exporta gracias a que tiene digamos que una plataforma local en Ecuador donde le permite probar y mejorar esa tecnología. Y hoy las bombas Delta Delfini son demandadas en Arabia Saudita, en Tailandia, en Estados Unidos, para otros sistemas de bombeo. Hasta el mismo Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos compra equipamiento y tecnología desarrollada por la industria camaronera. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia muy rápidamente? Porque el garantizarle
a los sectores productivos que se orientan a la exportación el acceso a mercados les permite crecer, ampliar su escala, generar más empleo en el Ecuador. Hay sectores que necesitan mercados porque tienen ese potencial. El sector acuícola lo tiene. Si no tuviéramos China, hoy seríamos la mitad de lo que somos como industria. Porque no podemos vender más en Europa, donde ya somos líderes, y no podemos competir mucho más en Estados Unidos. Y esos son los dos grandes polos que compran camarón. Estados Unidos, Europa, y este nuevo que ha desarrollado el Ecuador que se llama China, que no compraba camarón hace 12 años. Era competencia nuestra. Pero como la población china crece y la clase media china crece a una tasa de 20 millones de chinos anuales, entonces su consumo de alimentos crece. Entonces, pasaron de ser competidores nuestros a ser netos importadores. Y en ese proceso, hoy Ecuador les vende el 70% de lo que ellos necesitan de camarón importado. Entonces, ese fenómeno hay que garantizarlo a través de acuerdos comerciales que no solo reduzcan los aranceles. Ustedes habrán leído en la prensa las devoluciones de camarón ecuatoriano por supuesta presencia de trazas de COVID en cajas de cartón, por una serie de barreras sanitarias para arancelarias, sí. Eso también el gobierno tiene que garantizar la negociación, no en el marco del acuerdo, porque no es parte de, pero sí que los asuntos de carácter paraarancelario siempre estén claros. Porque una vez que usted derrumba aranceles, quedan esas barreras. Y cuando usted quiere bloquear, utiliza la paraarancelaria para bloquear. Lo mismo nos va a pasar con Corea, con México nos pasa hoy así. Entonces, pero al final, si usted logra garantizar ese acuerdo por la vía de garantizar ese acceso, por la vía de un acuerdo bien negociado, usted le puede garantizar al país que sus cadenas asociadas a la exportación van a crecer y generar plazas de trabajo. Ahora, siempre nosotros desde el sector exportador, desde la Cámara de Acuacultura, desde Cordex, que agrupa al sector bananero, brocolero, textilero, camaronero, pesquero, etcétera, etcétera, nosotros siempre decimos, hay que garantizar el acceso a los productos de exportación, negociando transparentemente para que aquellos sectores que presenten vulnerabilidades, en los que haya diferencias en índices de competitividad, de desarrollo, puedan ganar tiempo, ser protegidos conforme las normas que establece la OMC, ya sean contingentes, ya sea desgravación lineal, desgravación escalonada, etcétera, para que esos sectores también puedan prepararse para la competencia internacional. Porque no se trata de una apertura total, se trata de una apertura inteligente, que garantice acceso, pero que cuide de aquellos sectores que presenten esas vulnerabilidades. Pero en ambos casos, de esa agenda comercial tiene que venir acompañada una agenda de competitividad. Porque si nuestros sectores agregan costos todos los años, como nos pasa hoy, que nos cuesta cada vez más producir por diferentes razones, ¿no? El asunto entre Rusia y Ucrania genera que la soya esté en precios altísimos. Nosotros usamos soya para el alimento para camarón, a diferencia del pollo que usa maíz, nosotros usamos soya. Bueno, una materia prima que está carísima, ¿no? Entonces, si no tenemos competitividad, al no tener moneda propia que no podemos devaluar, no nos interesa porque la devaluación afecta finalmente al ciudadano, tenemos que generar esos mecanismos de competitividad. Al final, ¿hacen bien los acuerdos comerciales? Es una pregunta que no se puede resolver en una sola frase. ¿Por qué? Porque como todo en la vida depende si está bien negociado, ¿no? Y en esa buena negociación es garantizar acceso a los productos de la oferta exportable y crear oportunidades de que crezcan nuevos productos de exportación, pero que las industrias nacionales sensibles tengan algún tipo de tiempo para prepararse a la competencia internacional. ¿La competencia internacional le hace bien al ciudadano? Sí, porque usted accede a productos de calidad, eso es importante, no a cualquier producto tampoco, ¿no? Productos de calidad, ¿no? Pero a precios competitivos usted abarata el costo de vida de la gente, siempre y cuando también promueva que el Ecuador exporte más. Con la economía del tamaño que tenemos nosotros, solamente tenemos 3 vías para generar divisas: endeudamiento, inversión extranjera, ¿no? Y dólares que llegan a la economía por la exportación. Es imperativo que el Ecuador genere siempre dólares crecientes por la vía de la exportación no petrolera, ¿no? No vamos por ahí nada más, por la no petrolera, para que nuestra economía sea una economía sana y que cree más oportunidades de trabajo. Puntualmente, para cerrar, en lo que respecta al acuerdo con China, hay un proceso de negociación que continúa. Nosotros estamos conscientes que al ser el principal interés del Ecuador que el tema arancelario del camarón se solucione, porque es el principal producto que se exporta a ese país, todavía no está cerrada la negociación de camarón. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos atentos a lo que suceda y que evaluaremos al final de la negociación. Antes no, porque estos procesos varían todos los días. Y efectivamente, mientras no esté todo negociado,
nada está negociado. Entonces pasó igual con Europa. No nos sorprende eso. Lo mismo sucede con México, ¿no? Las negociaciones están algo más avanzadas. México defiende mucho una industria nacional que tienen, entonces no quieren dar acceso, dan un acceso minoritario, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de nuestra cadena productiva es positivo en la medida en que al final de la negociación conozcamos que hemos logrado una mejora en la parte arancelaria, que se han tomado en consideración los riesgos también, por supuesto, que el acuerdo es balanceado, pero que nos permita continuar creciendo en exportaciones. Entonces, este era el mensaje que yo les quería traer. Hay mucha data de la que pudiéramos hablar, cuánto pudiera crecer el sector. Sí, lo que pasa es que la economía china es una economía de 1.400 millones de habitantes. A mí todos los años me sorprende cuánto más camarón les podemos vender, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, ellos agregan 20 millones nuevos de chinos a la clase media, y esa clase media consume proteínas de calidad, ellos consumen mucho producto de mar. Hoy Ecuador es el segundo proveedor más importante de productos de mar para China, solo porque le vende camarón. El primero es Rusia, que está al lado, ¿no? Entonces, sí, se puede crecer mucho. Hay mucho dato que pudiera compartirles por interno para no tomar más el tiempo de todos ustedes, pero sí quería transmitirles el mensaje. Yo felicito a esta comisión porque es importante este debate. Tiene que ser así, transparente como se ha hecho, plural, es decir, todas las voces tienen derecho a expresar sus temores, sus expectativas, lo que esperan del acuerdo, ¿no? Que las autoridades también estén informando constantemente de los avances, ¿no? Dejando por fuera, digamos, que las pasiones que puede generar la opinión pública o ciertos temas. No, esto es un tema técnico realmente, ¿no? O sea, se negocia, se baja el arancel o no se baja el arancel. No hay mucho más, ¿no? Realmente en un proceso de negociación de este tipo, ¿no? Así que cuando gusten, como Cámara, poderles otorgar más información, cuando seamos convocados nuevamente, sin duda compartir la información, si hay el proceso avanzado, compartir nuestras expectativas para que ustedes tengan de primera mano, como legislativo que son, esta información técnica que proveemos los gremios, que es lo único que hacemos, generar información técnica para disposiciones quienes toman decisiones y generan política pública, que son ustedes, ¿no? Y una vez más agradecerles por este tiempo y a cualquier pregunta, pues sin duda vamos a estar atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor José Antonio Camposano, el expresidente de la Cámara Nacional de Acuacultura.